A raíz del cumplimiento de los objetivos de déficit del Gobierno de Extremadura, sabemos que al Gobierno de Extremadura pues, se le permite subir su endeudamiento y se produce ahí pues, la disponibilidad de una cantidad económica, son 44 millones de euros, que el Gobierno de Extremadura pues, ha ido realizando pues, un reparto entre las diferentes consejerías. A cada una pues le ha correspondido una dotación económica de esos recursos y cada consejería pues ha establecido una forma de hacer llegar pues esos recursos pues vía inversiones, ¿no? La consejería, por ejemplo, de Sanidad, a través del SEI, del SEPA, pues lo ha ido haciendo con unas obras de mejora de las infraestructuras de los centros de salud, de los hospitales, de sus residencias, de las cuales dependen del SEPAD, y se han ido realizando una serie de inversiones que ha sido una parte autónoma del Gobierno de Extremadura, ¿no? Por ejemplo, aquí en Almendralejo pues se han hecho 2 o 3 reformas necesarias, tanto en la residencia de mayores como en la residencia, como en el centro de mayores de la calle San Antonio, de la avenida San Antonio, en infraestructuras deportivas, bien para remodelación de las actuales instalaciones deportivas como para ampliación de instalaciones deportivas, que sí hemos tenido oportunidad los ayuntamientos de solicitárselo al Gobierno de Extremadura, concretamente a la Dirección General de Deporte. O, por ejemplo, con la Consejería de Educación y Cultura, pues también ha habido una serie de remodelaciones pendientes que existían en los centros de educación, que también pues nos han pedido opiniones a los ayuntamientos, pero también ha sido una decisión que ha tomado la consejería. De hecho, se han remodelado pues, o se han hecho obras de infraestructuras en 3 colegios. La de deporte es la que hemos tenido más autonomía. El Ayuntamiento de Almendralejo pues, presentó varios proyectos, de los cuales ha habido únicamente uno que al final no se ha podido aprobar. También entendemos que el procedimiento ha sido pues precipitado porque había que cumplir con unos plazos de terminación en este ejercicio 2013 y uno de ellos pues no era posible ejecutarlo, ¿no? Los demás pues en breve tendremos las diferentes aprobaciones de esos proyectos y en breve hay que ejecutarlos porque se tienen que terminar en este final de año, principios del año 2014, ¿no? Ahí también estamos buscando la colaboración del Gobierno de Extremadura, que es para la dotación de mobiliario tanto del Instituto de Lenguas Modernas como del Centro de Innovación Empresarial. Con el Centro de Innovación Empresarial se ha hecho un convenio con el Gobierno de Extremadura, tanto para que nos ayude a la adquisición y dotación de todo el mobiliario y de la infraestructura de medios para poner en funcionamiento el Centro de Innovación Empresarial, y también el Instituto de Lenguas Modernas igualmente pues para dotarlo de los recursos suficientes, tanto de mobiliario como de ordenadores, de equipos, para que empiecen lo más pronto posible a poderse utilizar ese Instituto de Lenguas Modernas, ¿no? Son pequeñas inversiones que son necesarias a realizar para ese mobiliario, pero que ahora mismo el Ayuntamiento necesita de la colaboración del Gobierno de Extremadura. Pero también es cierto que necesita, porque ha hecho un gran esfuerzo en poder finalizar esas obras. Recordemos que el Centro de Innovación Empresarial había una parte que le correspondía al Ayuntamiento, y el Instituto de Lenguas Modernas pues también ha habido una parte importante que ha invertido el Ayuntamiento para rehabilitar ese inmueble, que, no siendo propiedad del Ayuntamiento y siendo cedido por la Caja Almendralejo, pues se ha podido rehabilitar y adecuar para que se ubique ahí ese Instituto de Lengua Moderna como complemento a la Escuela Oficial de Idiomas, que todos sabemos que en Almendralejo pues es un centro que está sobresolicitado, ¿no? Hay muchísimas más solicitudes que plazas. Ahí también estamos trabajando junto con la Consejería para intentar darle de alguna forma solución a esa sobredemanda que hay de personas que quieren estudiar en la Escuela Oficial de Idiomas. Presupuestos de ejercicios anteriores del anterior Gobierno de Extremadura estaban sobre ejecutados en unos porcentajes del 180%, eso lo que significa es que se habían gastado el dinero no solo de esos ejercicios presupuestarios, sino de los futuros. Por lo tanto, cuando hay una sobreejecución de presupuestos, no queda más que poder recibir presupuestos vía algunos créditos extraordinarios, bien sea la deuda histórica o ya metiéndonos en los nuevos planes operativos
de los fondos FEDER, que iniciarían en el periodo, me parece que es el programa 2014-2020, ¿no? Que es donde también estamos esperando a saber si vía esos fondos tendríamos la oportunidad de que el Gobierno de Extremadura dispusiera de las cantidades para acometer esos proyectos. Hablo de la Escuela Oficial de Idiomas o hablo también del colegio de la zona de San Roque, ¿no? Que es otro proyecto que está, vamos a decir, aprobado por el Gobierno de Extremadura en el sentido de que se quiere ejecutar, pero volvemos a lo mismo, volvemos a una realidad de hoy en día, que es que los presupuestos los sobreejecutaron. Y entonces podíamos seguir manteniendo la promesa, pero diciendo que se va a hacer, pero la realidad es que hay que reconocer que hoy en día no existe presupuesto suficiente para poder realizar ese colegio. Eso no quiere decir que no se vaya a hacer, pero que hay que ser realistas. Yo creo que a los ciudadanos hay que contarles la realidad y no estar siempre hablándoles de una promesa, porque que suena muy bonito. Yo podría sentarme aquí y decir, uy, el colegio se va a hacer, no lo duden ustedes, pero la realidad es que no hay ahora mismo recursos suficientes para hacerlo. Podemos decir que aquí en Almendralejo pues tenemos la intención, y así existe un compromiso, de que se haga una nueva comisaría de Policía Nacional. Los pasos se han dado. Por la parte municipal pues se ha cedido una parcela, se tiene que realizar la reversión de la parcela anterior y ahora tiene que ser, en este caso, pues a través de la Dirección General de Policía y del Ministerio correspondiente, el que ponga los recursos para que se construya esa comisaría de Policía Nacional, que es una confirmación que se nos hace desde el Ministerio y desde la Dirección General de Policía, porque es la única población de más de 25.000 habitantes que no tiene una comisaría autónoma y que está en el sitio que está y en las condiciones que está. Por lo tanto, el compromiso existe, pero bueno, una cosa es el compromiso y otra es la realidad de que exista ese presupuesto para poderlo ejecutar, ¿no? El compromiso existe y yo creo que en este año 2014 podremos ver ya otro paso más para que esa comisaría de Policía Nacional sea una realidad. Como siempre hemos dicho, el hecho de que existan alegaciones nosotros no lo hemos nunca ni enfocado ni pensado que sea como algo negativo, al revés, como algo positivo, porque lo que va a hacer es mejorar ese plan general municipal en el cual se da respuesta. Y cuando decíamos, aunque era criticado por los partidos de la oposición, concretamente por uno de los partidos, que se nos decía que no se estaba dando respuesta con este nuevo planteamiento del Plan General Municipal, porque era igual que el anterior. Bueno, yo ahora voy a la política un poco de los hechos, ¿no? El Plan General Municipal anterior, cuando se presentó, recibió unas 500 y pico alegaciones. Le puedo decir que las que llevamos ahora mismo contabilizadas creo que no superan las 50 o incluso las 40 alegaciones presentadas. ¿Por qué? Pues porque yo creo que con la presentación de este documento, de esta nueva aprobación provisional, se estaba dando respuesta a muchas de esas alegaciones. Este equipo de gobierno lo que hizo fue ver las alegaciones y diseñar ese nuevo Plan General Municipal dando respuesta a esas alegaciones. No respondiendo una a una, sino presentando un nuevo documento que diese respuesta. El fruto está ahí, el número de alegaciones que se han presentado pues ha descendido, ya le estoy diciendo, pues en esta cuantía. No, hoy a fecha de día de hoy no le podría decir exactamente cuántas van, pero por la previsión hace un par de semanas no superaban las 20 o 30 alegaciones, con lo cual puede que se haya incrementado en esta última semana, puede ser. No tengo el número exacto, lo que sí quiero decir que ha descendido mucho porque se ha dado respuesta a muchas alegaciones. Ahora, también es cierto que algunas de las alegaciones que se han presentado merecen un estudio, vamos a decir, más importante, y yo no descarto que algunas de esas alegaciones se consideren en sentido positivo y que eso provoque que exista un nuevo periodo de exposición pública. Porque ya le digo, nosotros nunca las alegaciones las hemos enfocado como algo negativo y como algo que lo tengamos que interpretar como una oposición al plan, ¿no? Las interpretamos como una mejora y de hecho algunas de las presentadas pueden suponer un cambio sustancial, un cambio importante en ese Plan General Municipal que implique, y que además nosotros lo vemos bien, implique un nuevo periodo de exposición pública, porque si las tenemos en cuenta hay que volverlo a poner en conocimiento de los ciudadanos para que digan, oye, pues
con lo que alguien presentó o un colectivo presentó una alegación, se ha tenido en cuenta, se vuelve a presentar a los ciudadanos para que digan, pues nos parece bien. Bueno, el albergue juvenil es un albergue que tiene una capacidad, pues son hasta 40 usuarios que podrían tenerlo en 10 habitaciones con 4 camas por habitación, lo digo así para un poco situarnos, que tiene una dotación de comedor, de lavandería, de cocina, o sea, un albergue completo en ese sentido. No podemos decir que al día de hoy sepamos que falta algo, salvo luego la típica legalización de la infraestructura de ascensor o alguna otra cosa más, pero vamos, no hay ningún problema, para quedarlo claro, en cuanto a su posible utilización. De hecho, de forma puntual se utiliza. El problema está en cuanto a su gestión. Es un albergue que se hace a través de unos fondos que se obtienen a través del INJUVE, el Instituto de la Juventud, y que en su convenio establece unas cláusulas restrictivas, pero en algunos casos, y ha sido objeto de estudio tanto por el Instituto de la Juventud como por parte de, en este caso, el Ayuntamiento de Almendralejo, ese convenio establece unas restricciones en cuanto a las personas que lo pueden utilizar. Esa restricción implica, dada pues lo que es, vamos a decir, lo que es Almendralejo, pues esa restricción supone una dificultad en cuanto a su puesta en funcionamiento. ¿Por qué? Porque si tiene una limitación, quiero recordar que es a usuarios que no superen los 30 años, significa que, por ejemplo, a ese albergue, y para que todo el mundo lo pueda entender, a ese albergue, si alguien que tenga más de 30 años viene a Almendralejo, por ejemplo, pues no sé, muchos de los visitantes que realizan el camino de Santiago en la ruta de La Plata, en la Nacional 630, ¿no? que son muchos los viajeros que pasan y que pernoctan en algunas ciudades próximas a Almendralejo, no podrían hacer uso de ese albergue. Y es una pena, pero es que esa es la restricción que tiene. ¿Podría ser un albergue que tuviese utilización en los fines de semana? Pues serían fines de semana puntuales, porque Almendralejo, hoy por hoy, para un número de usuarios de menores de 30 años, pues no tiene una, ¿cómo decirlo?, no hay un tránsito de personas ni una demanda de personas de menos de 30 años, de jóvenes, tan grande que justificase tener abierto un albergue juvenil, que hay que dotarlo de personal, que tiene que tener una serie de turnos. No hay una demanda. Estábamos viendo la posibilidad de ver ese convenio, si era modificable o si de alguna forma se podría ampliar pues el espectro de personas que pudiesen hacer uso del albergue, y bueno, se vio jurídicamente y no, porque los fondos estaban comprometidos a esas condiciones. Si se firma un convenio y se aportan unos fondos para que se cumplan esas condiciones, pues no parece lógico que después de haber aportado esos fondos para la construcción del inmueble se cambie el convenio y se modifiquen las condiciones. Por lo tanto, hay que esperar al año 2015, que es el periodo en el cual se comprometía ese convenio a respetar las condiciones de los usuarios. Y ese edificio ahora mismo se está trabajando en un proyecto para darle contenido a algo que se hizo sin contenido, algo que se hizo y que nosotros desconocemos. Y yo siempre lo digo, y si realmente existía un proyecto y existía contenido para ese edificio, me parecería mal que no se conociese. Yo no sé si ustedes, como medio de comunicación, alguna vez se dijo qué es lo que se iba a hacer en esa residencia de investigadores. Si alguien lo sabía y no lo ha contado, me parece que le hace un flaco favor a la ciudad de Almendralejo. Y por lo tanto se hizo un edificio que está ahí, construido, es una forma de inmovilizar dinero. El dinero, en vez de tenerlo en billetes, ahí lo tenemos en ladrillo. Bueno, está bien, había que aprovechar esos fondos del Plan E, porque fue una directriz que se marcó desde el Gobierno central, y la directriz era, señores, hay que mover la economía a base de inversión pública, hay que solidificar el dinero, hay que transformarlo de billete a ladrillo, porque es la solución a los problemas. Todos sabemos lo que ha pasado con el Plan E. Y esto lo digo como una crítica, porque creo que hubiese sido una mejor medida destinar toda esa cantidad de dinero a otras cosas,
sobre todo a potenciar la competitividad de las empresas y otras muchas soluciones que yo creo que hubiesen sido mejor, y no a simplemente por medio de la inversión pública solidificar dinero en forma de ladrillo. Por lo tanto, ahí está ese edificio cerrado al cual nosotros estamos intentando realmente que se desarrolle ese proyecto del que era residencia de investigadores. Se está trabajando para primero dotar de mobiliario y de equipos y de todo lo necesario a esa residencia de investigadores, y junto con el Instituto también de la Juventud, por eso también lo unía con la idea del albergue, se está trabajando en un proyecto que sería novedoso, pero también se lo digo, ahora mismo se está trabajando, de realmente poner en marcha esa residencia de investigadores, pero con un carácter hacia jóvenes, no ya solo de Almendralejo y de España, sino jóvenes de Europa. Factoría de la Innovación, que es el otro edificio que está construido al lado del silo, ¿no?, de lo que conocemos todo el silo. Y ahí se mezclan pues dos cuestiones. Una, que en junio del 2011 el edificio no estaba hecho y tenía que estar ya construido, cosa curiosa, porque el dinero además estaba, no es que estaba pendiente de llegar, ni no, simplemente que no se había hecho. Pero vamos, eso se repite con ese plan E, se repite con los fondos FEDER, que en junio del 2011 tenían que estar terminados y solo se había hecho una obra, que era la Plaza de la Libertad, que siempre diré que me parece una obra dentro del urbanismo de Almendralejo muy positiva y que aportó mucho a esa ciudad. Yo siempre en ese sentido lo reconozco, me parece que es una buena idea. De hecho, la Avenida de la Paz sigue con esa idea, pero tengo que criticar que solo se había ejecutado el 4% de un presupuesto de 9 millones. Pero es que el edificio de la Factoría de la Innovación es que no estaba ni hecho y tenía que haber terminado en junio del 2011. O sea, eso ya es, yo creo que la dejadez máxima de un equipo de gobierno que en la última época no era capaz de hacer ningún proyecto, y por una razón muy clara. Yo no voy a calificar a nadie porque no quisieran, ni no supiesen, ni mucho menos, porque seguramente si tirásemos de histórico habría muchas razones que alguien diría, pues mira, esto se ha hecho y sí sabemos hacerlo. El problema es que no contaban ni con los mínimos recursos para poder iniciar algo. Porque ya le digo, para la construcción de ese semillero de 5 naves, el ayuntamiento, si son 500.000 euros, 450.000 euros tiene que aportarnos. Y luego ya recibirá el 80% de esa cantidad, pero tiene que tenerlos. Y entonces eso, lo que pasaba antes es que no se tenían ni los más mínimos para poder iniciar las obras, porque es que el Ayuntamiento de Almendralejo estaba quebrado. Por lo tanto, por eso no se iniciaban los proyectos, porque es que no tenían ni los mínimos para poderlo iniciar, para pagar la primera certificación. Bien, pues ese proyecto llegamos en junio del 2011 y se decide dónde se va a hacer, porque hay también unos cambios, se construye el edificio y, bueno, se aprovechan esos fondos para no perderlos. Pero se queda hecho un edificio de la misma forma, se llama Factoría de la Innovación. Bien, vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Ustedes conocían cuál era el objetivo de ese edificio? ¿Sabían si existía ya un proyecto? Yo no lo conozco y he preguntado y nadie me responde. Por lo tanto, me parece otra forma de volver a coger dinero y convertirlo en ladrillo. Para nada. Y si existía proyecto y no se contó, y es más, no se transmitió al siguiente equipo de gobierno, vuelve a perder la ciudad de Almendralejo. A mí me parecería gracioso que alguien ahora saliese diciendo, no, es que para ese edificio existía este proyecto. ¿Y qué ha hecho usted? ¿Guardárselo y no contarlo? ¿Quién pierde? La ciudad de Almendralejo. Me parecería triste, espero que no sea así, porque si no, creo que muchos ciudadanos criticarían al anterior equipo de gobierno que se guarde los proyectos y no los cuente, porque quien pierde es Almendralejo. Bueno, pues ese proyecto que ahora hay para ese edificio se une al Centro de Innovación Empresarial. Este Centro de Innovación Empresarial lo que pretende es poner a las administraciones, tanto a la local como a la administración regional, como a otros agentes que estén dentro de la órbita del mundo de la empresa, del mundo del emprendimiento, del mundo de la innovación, pues poner todos esos agentes a disposición de cualquier persona que se quiera complicar la vida, que quiera iniciar un negocio, que quiera iniciar una actividad. Para eso no hace falta, como decimos muchas veces, no hace falta presentar el proyecto de hacer una lanzadera espacial,
ni de construir la superempresa. Muchas veces los proyectos de innovación y los proyectos que aportan algo a la sociedad son proyectos fáciles y sencillos, pues poner todos esos recursos a disposición de la persona que se quiera complicar la vida. ¿De qué forma? Ayudándole en la creación de ese proyecto, dejándole unos espacios municipales para que empiece esa persona a trabajar y tenga pues una ayuda. Eso se podrá realizar en el Centro de Innovación Empresarial y al mismo tiempo poniendo otro edificio que sería esa factoría de la innovación a disposición de esos proyectos que ya haya pasado un tiempo y estén un poco más consolidados, pues seguir acompañándole con la puesta a disposición de unos espacios y de un acompañamiento, porque no solo consiste en dejarle un espacio, sino darle el espacio y el acompañamiento de una serie de profesionales y de personas que tengan la capacidad suficiente de ir asesorando, dirigiendo y orientando bien una idea empresarial. Muchas veces se tiene una idea empresarial, pero no se conoce el canal de distribución, se tiene una idea pero no se sabe dónde o cómo se puede encontrar la financiación suficiente. Todos sabemos que ese ahora mismo es un problema importante que tiene muchos emprendedores, que no encuentran la financiación. Lo tradicional es ir a un banco. Bueno, lo más tradicional siempre es buscarlo en la familia, pero muchas veces pues eso no es posible. Lo siguiente es pedirlo a un banco, pero hay otras vías, pues poner parte de la administración y parte de personas que puedan colaborar en ayudar a esa persona que tenga una buena idea en encontrar, por ejemplo, esa financiación o esos canales de distribución o de comercialización, que uno puede tener una buena idea pero no alcanza a saber cómo hay que vender el producto. Pues todo eso.